Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. El tema a tratar es los textos funcionales. En su libro el tema se ubica en la página 112, 113 y 114, ¿verdad? Es un tema sencillo, fácil de ejecutar, por eso vamos a tratar de terminar temprano hoy. Pero de igual manera va a haber alguna asignación que se les va a dejar y yo les voy a explicar de qué es lo que tendrán que hacer para que tengan despejadas todas sus dudas. Como les decía, el tema de hoy son los textos funcionales. ¿Qué son los textos funcionales? Este tipo de textos son herramientas para la vida diaria que cumplen diversas funciones, ¿verdad? Como ser narrar, explicar, organizar y documentar información, así como también solicitar o resolver un problema. E incluso son indispensables para nuestra vida diaria, ya que hacen que la ejecución de ciertas tareas sean de manera más ágil y fácil, práctica, ¿verdad? Algunos de estos textos son la carta de lectores, que ya les voy a explicar de qué se trata, cómo se escribe y qué partes posee, el acta, la agenda y el organigrama. Así también está la solicitud, que es otro texto funcional. Dentro de estos textos ustedes también van a encontrar lo que son recomendaciones, referencias, el currículum, también el resumen, el sinapsis, hay las reseñas, hay un sinfín de textos funcionales que hacen que muchas tareas sean más prácticas y fáciles de realizar. Este tipo de documentos tiene la finalidad de organizar la información de manera más práctica y se dividen en documentos o textos escolares. También está la otra clasificación que son los laborales y cada uno con funciones o prácticas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de los escolares ustedes realizan muchos de ellos que son los resúmenes, las sinapsis, las reseñas, las síntesis, que son textos funcionales que a nivel escolar se utilizan. A nivel laboral tenemos el acta, la solicitud, también está ahí, qué sé yo, los memorándum, todo este tipo de documentos, ¿verdad? Y están también los personales como la carta, el currículum vitae y la hoja de vida. Se llaman funcionales porque cumplen con una función que es comunicar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera de ellas, que es la carta. La carta, no como todos lo conocen, no es la carta personal que hemos trabajado y hemos visto en otras ocasiones, sino que en este caso se conoce como carta de lectores, que consiste en un texto que un lector o lectora envía a un diario o revista para dar a conocer de forma pública su opinión con respecto a algún tema. En la carta se incluye el destinatario, o sea, hacia quién va dirigido. Si es hacia un periódico o una revista, entonces se coloca ahí el nombre del director de esa agencia o esa revista o de ese periódico, ¿verdad? Luego se coloca, después del destinatario, se coloca la tesis. La tesis es la idea o la posición que usted quiere defender, o sea, lo que usted opina, es su opinión. La tesis es su opinión con respecto al artículo que usted leyó en el periódico o que usted leyó en la revista. Luego están los argumentos. Recuerden que toda opinión no solo debe de estar basada en lo que yo creo, sino que también debe de haber un porqué, algo que
que compruebe lo que yo estoy ahí colocando, mi opinión. Entonces, siempre después de la tesis, de su opinión, van los argumentos por qué usted cree que ese artículo tiene razón o no la tiene, en qué se basó, en qué investigaciones se basó para tener esa opinión. Luego lleva a la conclusión, que ya es la finalización, o usted refuerza su argumento con una hipótesis, o sea, algo que usted cree que probablemente pueda pasar o pueda ser la respuesta del tema del cual está opinando. Y por último está el remitente, que es ahí donde usted escribe su nombre como la persona que escribió la carta. Para hacerlo de una manera más clara y comprensiva sería, por ejemplo, yo estoy hablando, escribí en un periódico el artículo sobre la situación en Honduras, cómo se han manejado los recursos económicos, los recursos a nivel de salud, a nivel de finanzas, de comercio. Coloco en mi artículo las medidas que se han tomado para contrarrestar perdón, o tratar este problema que tenemos actualmente, que es la pandemia. Entonces yo coloco como escritora, escribo eso en mi artículo, en el periódico o en la revista. Alguno de ustedes o todos, el que lea el artículo, va a tener su propio criterio, van a opinar que yo tengo la razón en ciertos puntos y que en otros no. Entonces, les gustaría dar a conocer esa opinión respecto a lo que yo escribí de manera pública. Entonces, ustedes van a escribir, van a redactar una carta diciéndome a mí en qué puntos están de acuerdo y por qué están de acuerdo, y en qué puntos están en contra y por qué están en contra de lo que yo redacté en el periódico o en la revista. Entonces, ustedes empiezan su carta anotando ahí el nombre hacia quién va dirigido, que en este caso sería el mío, porque yo fui la que escribí el artículo en el periódico, en la revista. Luego ustedes abajo, después de escribir mi nombre, van a poner ahí su opinión, que es lo que ustedes creen, y abajo el por qué ustedes opinan eso, argumentando prueba o presentando prueba de por qué ustedes están a favor o en contra de lo que yo escribí. Luego que terminen de argumentar, pasan a crearse a concluir su opinión, lo que ustedes creen que va a pasar o pueda llegar a pasar con respecto a lo que ustedes opinaron. Y por último, firman ustedes la carta en la parte de abajo con su nombre y apellido. En dado caso quisiesen darse a conocer, ¿verdad? Pero la verdad es que una carta de lectores para darse a conocer públicamente, pero igual el que no quiera colocar su nombre puede escribir anónimo, ¿verdad? Que se da a entender que la carta es proveniente de alguien anónimo. Entonces, esa es la estructura básica de una carta de lector. Si se fijan, no tiene tanta estructura como una carta personal o una carta comercial, y es más que todo dirigida a un editorial, a un editor de un artículo, sea de un periódico, sea de una revista, y para brindar su opinión. Y se redacta con esas 5 partes esenciales: destinatario, tesis o opinión, argumentación, conclusión y por último su nombre como remitente, firmarla como que usted fue el que la redactó. Luego, otro de los documentos o textos funcionales, tenemos el acta. El acta es un documento que se utiliza para dejar constancia escrita de un tratado en una sesión o en una asamblea. Después de cada reunión, por ejemplo, ustedes tienen un gobierno estudiantil, ¿verdad? Cuando el gobierno se reúne, una asamblea, una sesión, el secretario, después que termine cada reunión, cada sesión, debe de levantar un acta. En el acta se coloca ahí el título del por qué se realizó la sesión o por qué se reunió la directiva. Por ejemplo, si van a discutir sobre, vamos a ver, implementación de una hora extra de recreo, por ejemplo.
Ese va a ser el título del acta. Acta de reunión de gobierno estudiantil del Instituto Liceo Simiente Santa. Ese sería su encabezado, es su título. Luego, inician con una pequeña introducción. Atención, en la introducción ustedes van a colocar, van a iniciar con la fecha. Van a colocar primero la fecha. Con fecha, por ejemplo, si se reunieran hoy, con fecha 18 de agosto del 2020, y siendo las, qué sé yo, las 10:30, 10 horas, se ha celebrado una reunión ordinaria del gobierno estudiantil del Instituto Liceo Simiente Santa. Luego colocan ahí asistentes, miembros del comité y invitados, o miembros del gobierno y invitados. Y los invitados se toman en cuenta para ser testigos o servir como testigos de lo que ahí en esa reunión se discutió. Entonces ya firma cada uno de los que asistió a la asamblea, y los invitados igual. Luego se coloca el orden del día en el cual qué temas se tomaron, ¿verdad? ¿Qué temas ustedes trataron? El recreo, vaya, por ejemplo, si son gobierno estudiantil van a hablar sobre el recreo, sobre las horas de clases, sobre los maestros. Entonces todos los temas se van a colocar ahí. Luego de colocar ese orden del día, que son los temas que se tocaron, pasan la siguiente parte, que es los acuerdos a los cuales se llegaron, a qué conclusiones llegaron ustedes, cuáles son las soluciones que encontraron a cada uno de los puntos que trataron en la reunión. Y por último, se cierra el acta. Se coloca ahí, inicia, por ejemplo, si la sesión terminó a las 12 del mediodía, entonces colocan ahí, siendo las 12 horas, se levanta la sesión y colocan ahí en qué lugar y la fecha, ¿verdad? Día, mes y año. Luego se colocan las firmas del secretario, del presidente y de cada uno de los miembros del gobierno estudiantil o de los que estuvieron presentes. Este es un ejemplo, ¿verdad? Nada más. Cada uno de ustedes en su aula, por ejemplo, tiene un gobierno, un comité dentro de cada aula, cada grado. Entonces, cuando ustedes se reúnen, lo ideal, lo correcto es que el secretario levante esa acta tras que inicie la reunión y la cierre, y cuando termine, cuando finalice, y el que estuvo en la reunión tiene que firmarla. ¿Para qué va a servir esa acta? Para que usted haga constatar que se trabajó en lo que se iba a trabajar, ¿verdad? Que invirtieron el tiempo en discusión de los temas que tenían pendiente. Entonces, una acta, igual que una carta del lector, es indispensable para dar a conocer algún tipo de información. Otro de los textos funcionales es la agenda. La agenda es un pequeño libro o cuaderno en el cual se apunta para no olvidar, ¿verdad? Aquello que se ha de hacer, que se debe de hacer, para organizar también en muchas ocasiones las tareas que yo debo de realizar o las actividades que yo debo de realizar durante el día. Se utiliza una agenda personal que constituye o se utiliza porque es una opción útil para las personas para tener mayor organización y control de todas las actividades. A nosotros a veces realizamos tantas cosas en el día que se nos olvida lo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, nosotros los maestros siempre tendemos a tener una agendita donde tenemos anotadas las tareas, los temas que se van a ver, con fecha, día, con el grado al que se le va a impartir ese tema. Entonces, agendamos esos temas y las actividades que se realizan según cada tema. Entonces, se utiliza más que todo para organizar información o trabajo o actividades. Con fecha, en la agenda se puede colocar la actividad, la fecha, la hora, el día y el grupo con el que se va a trabajar ese tipo de información. Y por último tenemos los organigramas. Los organigramas también son textos funcionales.
ya que sirven o son un esquema gráfico que sirve para representar la estructura administrativa de una institución. Por ejemplo, volvemos al tema de las directivas estudiantiles. Usted en su salón de clase tiene un organigrama donde les dice presidente Julanito, vicepresidente Menganito, secretario tal, tesorero tal, fiscal. Ese es un organigrama y sirve para presentar a las autoridades, para tener presencia de, de las autoridades en el grupo. Okay. Y como les repetía, se utiliza para tener presencia, un orden jerárquico de autoridad, ¿verdad? La distribución de la autoridad dentro de una organización o dentro de un grupo. Los organigramas se dan de tres, o existen tres clases de organigramas, ¿verdad? Están los analíticos, que se incluyen las funciones y los puestos y la descripción de las mismas. Por ejemplo, presidente Pedro González. Él realiza las siguientes actividades y se describe ahí qué es lo que hace él como presidente dentro de la directiva. Igual, secretario, María Joaquina Vargas. Entonces, y se le coloca abajo, se coloca la fotografía y se coloca abajo la descripción de las actividades que ella realiza. A ese tipo de organigrama se le conoce como analítico. Luego está los organigramas generales. Ellos se limitan solamente a presentar los cargos de mayor importancia. O sea, ahí no vamos a poner ahí vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, no. Ahí solo vamos a poner los puestos más importantes, que son el presidente, la secretaria, el vicepresidente, la secretaria, el tesorero y el fiscal. Esos son los más importantes, esos se colocan. Ese sería un organigrama general. Y por último están los suplementarios, que son aquellos que representan la organización más detallada de algunos departamentos de la institución. Por ejemplo, ahí se coloca Departamento de Finanzas, cómo está dividido, Departamento de Derechos Humanos y cómo está dividido y quiénes dirigen cada área. Entonces, ese es un organigrama suplementario. Esos 4 serían ejemplos de textos funcionales. ¿Alguna duda sobre alguno de ellos? No. ¿Tienen dudas con respecto a alguno de ellos? Sí, solo déjenme paso una última checada. No, profe. Ok. Entonces, solo déjenme anoto aquí a los últimos que se incluyeron en la clase. Vamos a ver, me falta. Recuerden que un texto funcional es aquel. Yo entré, profe. Ok, sí, ya la anoté, que sirve de herramienta para nuestra vida diaria y que nos ayuda a nosotros a narrar, a explicar, a organizar y documentar información, ¿verdad? Todo y cada uno de ellos, tanto la carta como la agenda o el organigrama, nos sirven a nosotros para organizar nuestra información, distribuirla de manera correcta. Entonces, como tenemos tiempo todavía, van a dirigirse a la página 115 de su libro. ¿La tienen? 115 de su libro. Sí. Ok, vamos a realizar la primera actividad. Ahí les dice que formen equipo, pero nosotros no vamos a poder formar equipo porque no estamos en el salón de clase. Entonces les pide que lean la siguiente carta. Recuerden que la carta inicia con hacia quién va dirigido, luego plantean su opinión, su tesis, luego sus argumentos, después con sus conclusiones y por último firman. Entonces les pide que lean esa carta y respondan las siguientes preguntas. Se las voy a leer yo para hacerlo de manera más rápida. Ustedes sigan la lectura y pongan mucha atención para que podamos contestar de manera rápida las 2 preguntitas que están abajo. La carta fue escrita por Gaita
19@adinet.com.eu. ¿Okay? Este es un correo electrónico, o sea, fue enviado a través de correo electrónico. Fue enviado el lunes 9 de junio del 2008 a las 3:06 minutos y 20 segundos de la tarde. A ella responde Gaita 19@adinet.com.eu. ¿Cómo andan, Cebrita, verdad? Tanto tiempo. Sí, he vuelto y ahora más contento que nunca. Ya que metimos las 7 categorías de la A, me parece que no todos tienen la suerte de tener a sus equipos los sábados y los domingos jugando en la A, en la primera, ¿verdad? Liga. Eso es solo para los cuadros que hacen bien las cosas y nosotros somos uno de ellos. Me alegra saber que mis hijos van a jugar contra los mejores y eso los obliga a exigirse más en las prácticas y en los partidos. Me tengo mucha fe y pienso que hay categorías que van a dar pelea por el título. La 98 ya lo viene demostrando hace un par de años y esta es una gran oportunidad para pelear por el uruguayo. De las 97 no sé qué decir. Es terrible categoría. Tiene todo para ser campeona. Desde el golero, mi hijo, hasta el último suplente, todos son buenos jugadores y eso te da la facilidad a la hora de armar el equipo. Saber que afuera tenés pibes en que cualquier momento te pueden dar flor de mano, a las demás categorías mucha suerte. No se caigan si los resultados no se dan. Están jugando, como dije antes, contra los mejores y eso los tiene que llenar de orgullo. Mucha suerte y nos veremos el sábado y domingos en la A. La fuente, las familias y la fe, y ahí les coloca la página, ¿verdad? Hacia de dónde fue obtenida la carta. ¿A quién va dirigida la carta? A gaita19@adine. Muy bien, entonces coloquen ahí el nombre, el correo de quien escribió, el correo de quien escribió la carta. Si se fijan, la carta es para escribir una opinión, un criterio. Escriban ahí el nombre de quien escribió la carta. La segunda, ¿ya la escribieron? ¿Ya escribieron el nombre de quien redactó la carta? Sí. Sí. La siguiente pregunta les dice a ustedes que qué tema abordó el autor a lo largo de la carta. ¿De qué estaba hablando él en la carta? ¿De qué estaba opinando? De un campeonato de fútbol. Ajá, muy bien, de un campeonato de fútbol. Muy bien, entonces coloquen ahí de un campeonato de fútbol. Si ustedes por eso yo aclaré ahí cuando mencionaba la A, habla de la primera división, ¿verdad? Primera liga o grupo A. Entonces hablaba sobre un campeonato. ¿Lo anotaron? Sí. Sí. Ok, ahora, pongan mucha atención en la tarea o en el trabajito que me van a hacer. Hoy lo voy a despachar temprano para que hagan esto ustedes en casa. Bueno, no ni tan temprano, ya va a terminar la clase. Abajo a ustedes les pide que escriban en su cuaderno 2 ocasiones en las que es necesario redactar una agenda y cuál es la ventaja de hacerlo. ¿Cuándo es necesario hacer una agenda? ¿Cuándo creen ustedes? ¿Cuándo necesitaríamos agendar nosotros cosas? ¿Cuándo necesitamos tener una agenda personal? Cuando Para andamos organizar el tiempo que vamos a ocupar. ¿Okay? Cuando tenemos bastante, Cuando tenemos cosas que hacer. cuando tenemos bastantes actividades que realizar y debemos organizarnos con tiempo, fechas, muy bien, entonces eso colóquenlo
ahí en el espacio es poco. Yo calculo que ahí les cabe a ustedes, no es necesario que lo anoten en el cuaderno. Ahí les dice. ¿Qué? Cuando tenemos bastantes actividades que realizar y necesitamos organizarnos. Pues en ese momento es necesario hacer una agenda. ¿Y cuáles son las ventajas de hacer una agenda? Usted tiene mayor control de las actividades, ¿verdad? Eso es la respuesta de ese punto. ¿Lo anotaron? ¿O lo vuelvo a repetir? Vuelvo a repetir. Ok, en el punto 2 les pregunto a ustedes cuándo se utiliza una agenda y cuáles son las ventajas de utilizarla. ¿En qué momento lo utilizamos? Cuando tenemos muchas actividades a realizar y la ventaja es que tenemos mayor control de las actividades y del tiempo. Esa sería la respuesta. La tercera les pide que reúnan y hagan un acta, pero como ustedes no lo pueden hacer en este momento porque no están en clases, entonces no lo van a realizar, sino que me van a hacer lo siguiente. Pongan mucha atención. Mañana, bueno, hoy en la tarde ustedes van a realizar una pequeña agenda en su cuaderno. Van a colocar ahí, van a agendar todas las actividades que tienen por hacer mañana, con hora. Que ustedes pueden, por ejemplo, agenda, van a colocar arriba en su cuaderno, agenda, y ponen la fecha, ¿verdad? 19 de agosto del 2020. Colocan la primera hora. Si ustedes se levantan a las 6 de la mañana, entonces ahí va a empezar su agenda con las 6 de la mañana. 6 de la mañana, levantarme, realizar la higiene personal que tienen que hacer, me imagino yo. Me imagino que ya todos se levantaron hace horas y ya realizaron alguna actividad de higiene personal. Si a ustedes ayudan en actividades del hogar antes de iniciar las clases, entonces ahí colocan de qué horas hasta qué horas realizan esa actividad. Luego me imagino que lo primero que van a agendar ahí, 9 en punto AM a 9:40 AM, recibir la clase de educación cívica. ¿Ya? Y luego agendan de 9:40 a 10, descansar o si van a hacer alguna actividad. De 10 a 10:40 recibir tal clase, si reciben alguna clase, si no, pues la tienen ahí libre, ¿verdad? Hora libre le ponen ahí si no tienen nada que hacer. Luego de 11 a 11:40 recibir la clase tal. Y si igual, si tienen libre, ponen ahí libre. ¿Entendieron lo que van a hacer? Van a agendarme todo el día, no solo la mañana. Yo les estoy dando ejemplo de la mañana, pero ya las actividades que hacen en la tarde, ustedes las tienen que agendar en esa actividad que van a hacer de tarea. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Traten, por favor, de hacerme las tareas al día. No vayan a esperar hasta que termine este parcial porque ya va a terminar. No sé ustedes, pero este parcial ya está cerca de terminar y ustedes no dejen que se acumulen las tareas porque si no al final van a tener que esperar hasta que termine el año para que yo suba las notas. Algunos no les salió la nota con los acumulados porque me mandaron esos acumulados hasta en la noche. Otros me los enviaron días después, otros aún no me los han enviado. No sé qué esperan los que no me han enviado los acumulativos del primero y el segundo parcial, la verdad. No sé qué esperan. Cuando me toque subir nota en el tercer parcial, ahí voy a subirle nota a los que se pusieron al día y me enviaron acumulativos del primero, segundo y tercer parcial. Los que no me han enviado del primero y segundo parcial, tal vez tendrán oportunidad hasta el cuarto, pero si usted llega al cuarto parcial y no me ha enviado acumulativos, lo siento mucho, pero así va a quedar la nota. Pónganse al día con esas tareas, no dejen que se las acumule. Aparte de la agenda, también me van a resolver la autoevaluación de las páginas 116 y 117. Márquenla ahí como tarea. ¿Lo marcaron?
Sí, profe. Sí. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos mañana en la clase de educación cívica. Mañana, sí, Profe, mañana. yo hice el informe oral, profe. Ya hizo, ok, entonces me envía la fotografía. Recuerden, tarea hecha, tarea que me envían. Y con lo del huerto, pónganse también al día. Hay unos que me queda más que felicitarlos por el bonito trabajo que están haciendo, excelente trabajo que están haciendo con sus huertos. Ahí me han enviado a mí, desde el momento en que los sembraron, desde que estaban construyendo y preparando la tierra hasta que ya tienen ahorita las plantaciones, algunas ya están algo creciditas, pero excelente. Felicitar ahí a Daniel, a Angie, a Gerard, a Kevin, que me envió, parece, también avances, a Francisco, Profe, a Justin, que me ha enviado, profe, diga. yo se lo voy a enviar, profe. Ellos, Yo se lo voy a enviar yo. ellos me han enviado a mí avances, entonces, felicitaciones porque han hecho un muy buen trabajo, lo he podido ver, apreciar en sus fotografías. Recuerden que me tienen que enviar avances una vez por semana. Yo les recomiendo que sean los viernes o los fines de semana que ustedes tienen más libres para que se tomen el tiempo de tomar las fotografías al huerto. Hay unos que hasta me especifican, aquí sembré tomate, aquí sembré chile, aquí maíz, excelente, así se tiene que hacer. Recuerden que ese huerto no es trabajo normal, no es tarea, ese es su examen. Si llega el día del examen y usted me presenta la tierra sin nada de avances, quiere decir que un día antes del examen se puso a preparar la tierra y sembró. Porque por lo menos los que empezaron la semana pasada y no les creció una plantita, sembraron varias cosas y me ponen ahí, profe, mire que no me ha crecido tal plantita, sembré esto, pero no me ha crecido, pero yo vine y sembré otra semilla de otro cultivo y este sí me creció. Hagan las cosas con tiempo para que pueda funcionar. Sí, y tampoco me lo voy a valer que venga al final del parcial y ya me enseñen, por ejemplo, mire, profe, qué grandes melones tengo, y nunca me mandó cuando la preparó la tierra, cuando estaba sembrando. Eso quiere decir que le tomó fotografía a cualquier huerto que ya tenía listo antes de que yo le dejara el trabajo. Entonces así no vale. Yo necesito ver que usted trabajó. ¿Quedamos claros con eso, verdad? ¿Entendieron esa parte de la tareita, verdad? Muy bien. Y felicitar a los que ya me han mandado la tarea, que lo hacen muy bien. Y los que no, pónganse a trabajar. Miren que el tiempo pasa rápido. Y el huerto ocupa tiempo para que esas plantaciones crezcan. Me pongan a última hora. Laudo también envió algunos avances ahí muy bonitos. Muy buen trabajo. Anderson también. Entonces, ponerse a trabajar aquellos que no lo han hecho. Nos vemos el día de mañana entonces, jóvenes. Diga. ¿Cómo? Yo le voy a mandar una foto hoy del huerto. Sí, está Le voy bien. a mandar una... Está bien, no hay problema. Entonces nos veríamos el día de mañana.